No se le escucha, ingeniero. Ingeniero tiene silenciado su micrófono. Sí, estoy llegando al tema nomás. Sí, seguí un poco más. Ahí, un poquito más para arriba. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es la solicitación por esfuerzo de corte, ¿no? Eh, el- un sólido, como el que está en la figura, si lo, bajo la condición de equilibrio, ¿no? Si lo aislamos en un punto cualquiera, hacemos un corte, tiene el estado tensional, que es el estado resultante de los esfuerzos y solicitaciones que aparecen en el cuerpo, en un punto cualquiera, interno de este sólido que estamos analizando, tiene una resultante en general de una dirección cualquiera. Por lo tanto, se puede descomponer en una componente normal a la sección, como es el esfuerzo sigma, y en una componente tangencial, como se ve ahí en el esfuerzo tau. Tanto tau como sigma son esfuerzos por unidad de superficie y tienen coeficientes, tienen dimensiones de fuerza por unidad de superficie. En general, se pueden descomponer en estas dos tipos de esfuerzos. Vimos el esfuerzo normal en la clase pasada, analizamos el esfuerzo normal. Vimos algunos problemas de aplicación que están todos en el apunte, que ustedes tienen como referencia. Y hoy nos toca ver el corte puro, que es el esfuerzo que actúa en el plano en el plano transversal de la sección que estamos analizando. Como en este caso suponemos que se desarrollan solamente esfuerzos de corte, se aparecen tensiones tangenciales distribuidas uniformemente por razones de equilibrio en la sección. La integración del producto, la sumatoria del producto de estos esfuerzos tangenciales por las áreas elementales integradas en el plano de la sección me da el esfuerzo cortante. Este valor Q es el que ustedes tienen del esfuerzo o solicitación de MQN que ustedes ya han visto. Y esto no es otra cosa que la integral, o sea, una sumatoria llevada al límite en la sección transversal, en el área de la sección transversal. Como suponemos que la tensión tangencial se distribuye uniformemente, esto se puede poner que es igual a tau por la integral de la sección, o sea, tau por omega. Tau por omega, de donde me queda también que la tensión tangencial tau, constante, uniforme, es igual al corte dividido la sección. Esta hipótesis es correcta en realidad con algunas observaciones, ¿no? Los esfuerzos reales no se presentan tan así, hay que prever muchas cosas, la forma en que se aplican, los coeficientes, etc. En general, este valor de tau representa valores medios. El Q que se está midiendo es el corte de la sección, que se supone que está uniformemente distribuido en toda la sección transversal. Representa un valor medio, corre un poquito, representa un valor medio, y es lo que se puede ver en esta figura, distribuida en forma uniforme en la sección. Y Q es un valor, es una relación de valores medios o promedios, sin establecer una ley de variación que vemos que va a variar en cada caso.
Esto se ve en un caso de una viga corta. El esfuerzo de corte puro en la realidad no se presenta en forma como un esfuerzo trabajando solo el esfuerzo de corte, sino que se presenta combinado con una serie de esfuerzos en la pieza, ¿no? El caso de una viga corta, para no tener esfuerzos de pandeo o de flexión, se presenta en la sección de apoyo de la viga corta. Aparece el esfuerzo cortante en casos de una viga de pequeña luz, de rotura que se producen por corte puro, despreciando el efecto de la flexión. También puede aparecer en una plancha metálica mediante un efecto de cizalla. En un punzonamiento, en la perforación de hojas que hacemos habitualmente, y también aparece en las uniones con remaches, bulones y soldaduras. Si nosotros analizamos una pieza sometida a un esfuerzo de corte puro y consideramos una pequeña sección de la longitud de la pieza, acá definida como delta L, delta mayúscula L, comprobamos que entre dos secciones equidistantes a una distancia delta L aparece un desplazamiento por el esfuerzo de corte que se indica como Q acá. Aparece un desplazamiento que se establece como la distancia delta H como consecuencia del esfuerzo cortante. Aparece una deformación, una distorsión pequeña en una distancia pequeña, ¿no? El ángulo gamma es aproximadamente igual a la tangente de gamma, es igual a delta H sobre delta L. Esta es una observación trigonométrica, en general la función seno y la función tangente también, cuando se trata de valores pequeños, la función trigonométrica es aproximadamente igual a el argumento del ángulo de la función, que en este caso es gamma. Delta H es el desplazamiento que existe entre la cara superior y la parte de la base, digamos, de la figura, y delta L es la distancia entre las dos caras que se está analizando. El ángulo gamma se conoce habitualmente como deformación angular o ángulo de distorsión o simplemente distorsión de la pieza. Los ensayos demuestran que en el caso de muchos materiales, hasta cierto límite de deformación, se verifica una relación lineal de las tensiones tangenciales y las deformaciones. Esta relación es una relación de proporcionalidad similar a la que vimos en el esfuerzo, en el ensayo de tracción, esfuerzo normal, ensayo de tracción, cuando analizábamos la ley de Hooke. De la misma manera acá, tau, en este caso es G por gamma, y tiene como también de la misma manera que en el ensayo del módulo de elasticidad longitudinal E, en el ensayo de esfuerzo normal, G es un módulo de elasticidad transversal y también se define por la tangente del ángulo que describe esta curva de proporcionalidad que estamos viendo en la figura. Si lo presentamos en ordenadas y abscisas tau y gamma. G sería la tangente de la inclinación de esta recta de proporcionalidad. Lo que estamos diciendo es que existe siempre una relación lineal entre la tensión y la deformación, el ángulo de la deformación. Obviamente como gamma es un valor adimensional, es un valor, una proporcionalidad, una relación de proporcionalidad, para que se verifique la igualdad de la ecuación física, que tiene que tener valores de presión, toneladas, centímetros cuadrados,
kilogramos, centímetros cuadrados, newtons, centímetros cuadrados, etcétera, ¿no? Tiene distintos valores según el material. La tensión admisible no se refiere a un valor único para cada material, pudiendo variar por la forma en que se aplica el esfuerzo, si está combinado o no con otras solicitaciones, y del tipo de elemento que se trate, o sea, si es una viga, si es una columna, etcétera, un tensor, etcétera, ¿no? En cuanto a la energía específica de deformación, porque si hablamos de deformación, como estamos relacionando bajo una constante de proporcionalidad, definida por la recta de proporcionalidad, existe una relación entre deformación y la distorsión, gamma en este caso. Dentro del campo elástico también se verifica que esta deformación, esta distorsión se acumula como una determinada forma de energía de deformación, lo mismo que en el esfuerzo normal, y también se puede establecer como la energía específica unitaria por unidad de volumen, U, es igual al área encerrada bajo la línea o recta de proporcionalidad como 1/2 de tau por omega. El 1/2, vale la aclaración también como para el esfuerzo normal, es porque empieza de cero. Se trata de cargas estáticas, o sea, cargas que van creciendo gradualmente, y esto hace que sea 1/2, si no sería tau por gamma, directamente el área de un rectángulo. En este caso es 1/2 de tau por gamma, por el crecimiento gradual de la aplicación de la carga. Obviamente, si establecemos la expresión de la energía unitaria por unidad de volumen o energía específica de deformación por distorsión en este caso, recordando que tau es igual a G por gamma, poniendo en función de tau o poniendo en función de gamma, me queda 1/2 de tau al cuadrado sobre G o 1/2 de G por gamma al cuadrado. La ecuación más arriba, tau igual a G por gamma, nos permite transformar esta ecuación unitaria. Si queremos, obviamente, como es una energía unitaria por unidad de volumen, si multiplicamos por el volumen, vamos a tener la energía total de deformación. Transformando diferencial de V es el diferencial de volumen, sustituyendo en la ecuación me queda que en definitiva la energía unitaria es igual a 1/2 de Q por delta H. La energía total, recordando que tenemos por unidad de volumen, multiplicando por el volumen, me queda en definitiva 1/2 de Q por delta H, que transformando delta H o Q, poniéndolo en función de delta H o de Q, del esfuerzo cortante, o de la es igual, me queda la ecuación 222 que pone la energía de deformación en función del corte o de la distancia vertical. Vení nomás. Sí, nadie te cojo y voy a ver después. Esto son la aplicación de piezas o parte de piezas que están sometidas a el esfuerzo de corte puro. En este caso se trata de un elemento de anclaje entre el eje de una polea y una correa, se acciona un elemento de giro, transporte de una distancia, de una determinada pieza maquinaria, y se fija el desplazamiento a través de una chaveta que está indicada como la pequeña pieza rectangular en la parte superior.
Eh, un eje es el diámetro menor y la polea es la figura concéntrica, anular concéntrica que está en la pieza. Se fijan por el arrastre de la polea, digamos, el eje y la polea, por una pequeña chaveta en la parte superior. En este caso, la chaveta tiene dimensiones A por B, tiene un espesor elemental, y el esfuerzo cortante es igual al esfuerzo de corte sobre la sección A por B. Obviamente tiene que ser menor que una tensión admisible, que depende del material y del tipo de esfuerzo que está trabajando la pieza, de donde permite obtenerse la dimensión necesaria de la chaveta que está considerando en este caso. Si se considera que hay un motor que genera una potencia determinada para mover este eje, el corte se establece como que es igual al momento torsor. El momento torsor será al revés. El momento torsor sería igual al corte por el radio, de donde se despeja el valor del esfuerzo cortante que genera este accionamiento, ¿no? Por supuesto que el momento se puede poner también en función del valor angular W que está en la figura, y introduciendo en la pieza la dimensión de la chaveta A por B tiene que ser mayor o igual que sí, espera un segundito. A por B, en definitiva, la sección de la chaveta no es otra cosa que la potencia, el valor de la distorsión angular, W en este caso para el momento torsor, el radio y el tau admisible del material. Adoptando valores se pueden obtener la relación de una u otra pieza. En el caso del segundo ejemplo, no, el otro caso, un poquito más, ese. Ahí. En el caso de el ejemplo 2 es una típica junta estructural, donde se va añadiendo una parte material que sea a la otra, en este caso metálico, mediante remaches o bulones que están indicados en este caso como 3 filas de remaches o bulones, ¿no? Bueno, esto obviamente el esfuerzo que soporta, el esfuerzo que va a soportar esta unión es P1, que sería la carga que se aplica en los extremos de las piezas que se unen, dividido la cantidad de filas o bulones a colocar. P1 es igual a P sobre N, y de igual manera tau va a ser igual al esfuerzo que soporta que es P1 sobre la sección. P1 obviamente P1 es igual a P sobre N, en este caso 3, para nuestro caso sería 3, y la sección es la de la sección transversal de los bulones, pasadores o remaches. Tiene que ser, por supuesto, menor que la tensión admisible. Y de acá sale que la sección N por pi sobre D por D al cuadrado sobre 4, que es el área de la sección transversal, tiene que ser mayor que la carga que se aplica en los extremos de la pieza a unir sobre la tensión admisible. De aquí, adoptando un diámetro, se ve la cantidad de bulones que hay que poner, o sea, sale el valor de N, o viceversa. Si se define la cantidad de bulones o filas de pasadores, puede definir el diámetro D. Perdón.
La verificación, una vez que se adoptó el diámetro del pasador que sea, el remache, el bulón, se verifica a la tracción para la sección transversal neta de la pieza. O sea, descontando la sección transversal, que sería E por el ancho A, descontando el diámetro de los pasadores, la sección neta. Esto nos va a ubicar del lado de la seguridad. El otro. Bueno, este es un ejemplo, una soldadura, en este caso, bueno, de la misma manera, la sección más desfavorable de la soldadura es la bisectriz, está indicada en la figura como 0,7 de K, es la sección más desfavorable, por el largo de la punta soldada se verifica el esfuerzo P, en este caso. Sí, vamos a pasar el tema. Voy a dejar voy a buscarla en que sigue. Carlos, ¿dejaste la guitarra o no? ¿Dejaste la guitarra, Carlito, o no? Más o menos, dije. ¿Más fuerzas recurrentes, concurrentes? No. Esfuerzos, tensiones, deformaciones. Levanta un poquito. Sí. Lo que vamos a ver un poco acá es la teoría de las tensiones y la relación entre tensión y deformación en general, y vamos a ir pasando a estados más complejos, ¿no? Digamos que yo tengo un sólido ideal de una forma cualquiera que está sometido a un sistema de fuerzas tan arbitrario como se quiera, y tomo un pequeño volumen que tiene aristas, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Siempre que adopte un sistema referencial X, Y, Z, como el que está indicado en la figura. Si yo aíslo eso, como está sometido a un estado arbitrario, en general va a aparecer un sistema complejo sobre cada una de las caras de este cubo elemental que yo extraje del volumen que está en equilibrio, cuyo estado tensional quiero verificar. El estado más complejo es el tridimensional. Observa primero en la figura que tiene una componente normal a cada una de las caras y dos componentes tangenciales, normales entre sí, ¿no? El estado de tensión más complejo de estas características se dice que es un estado triple, triaxial o espacial, y es el caso más complejo que puede presentarse, digamos, al análisis, ¿no? Para determinadas circunstancias, cuando las cargas actuantes sobre el cuerpo hacen que las tensiones sobre el cubo elemental queden ubicadas dentro de un plano, este estado se denomina estado doble o plano. O sea, del estado complejo triaxial pasamos a un estado doble o plano. Y cuando los vectores o el vector tensión es paralelo a un eje, se denomina estado simple o lineal. Para nosotros el estado simple o lineal, estoy mencionando,
correspondería al caso de un esfuerzo normal que vimos al principio, el más simple de todos. O sea, cuando los cuerpos se traccionan o se comprimen nada más. Se puede cambiando la orientación, como el estado tensional depende del punto que se esté analizando. Si yo cambio en el punto la orientación del cuerpo, la orientación del cubo, se puede ir pasando de un estado triaxial a un estado doble o un estado simple, y viceversa, ¿no? El proceso inverso a veces no es factible, o sea, no se da que de un estado simple se puede pasar a un estado complejo, no siempre, ¿no? Cambiando la orientación de los planos del punto de aplicación, cambiando la ubicación del punto de aplicación del plano, donde esté asentado el plano, cambiando la orientación se pueden conseguir estados más complejos. Acá establece ciertas convenciones para seguir avanzando en este tema de la estado tensional. En general, para poder referirnos a las tensiones, se debe establecer determinadas convenciones. Sigma I, que es este esfuerzo normal, sub I, el índice I indicará el eje respecto del cual las tensiones normales son paralelas. Por ejemplo, sigma X, sigma Y y sigma Z significa esfuerzos normales que son sobre la cara que es normal al eje X, al eje Y o al eje Z. Estos esfuerzos normales a una cara cualquiera, X y Z, pueden ser positivas si son de tracción o negativas si son de compresión. Para el caso de los esfuerzos tangenciales, tau y J, el índice o el subíndice I indicará el vector normal al plano donde actúan las tensiones tangenciales, y el subíndice J indicará el eje al que resulten paralelas. Como ejemplo, tau XI, tau XZ, tau IZ, tau IX, tau ZX, tau ZI. Tau XI significa esfuerzo de corte que actúa sobre la cara que es normal al eje X y paralela al eje Y. Tau XZ significa esfuerzo cortante sobre la cara que es normal al eje X y paralela al eje Z, respectivamente, ¿no? Siempre el primer subíndice indica el plano al cual es normal, en el cual está actuando el esfuerzo cortante. Normal al eje X, normal al eje Y, normal al eje Z y paralelas al eje IX. Depende de cada caso, ¿no? Este es el estado tensional. Para un prisma, vamos a analizar esto sobre un prisma elemental. Como se ve acá en la figura 3.3, poquito más arriba. Como se ve en esta figura, asentada, el punto A está asentada en el origen de coordenadas de un sistema ternario X, Y, Z, como se indica en la figura. Actúa el estado tensional más complejo, o sea, el triaxial o espacial. Las aristas obviamente son de un cubo elemental, tiene aristas diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, que definen el sólido elemental que vamos a estar analizando. Como en general
para la resistencia de materiales, que es la materia, el nombre la materia que nos toca a nosotros desarrollar, es un sólido, se analizan sólidos, cuerpos sólidos homogéneos, isótropos, al cual se le pueden aplicar las distintas funciones y operaciones matemáticas, como ser la derivada, la integral, etc. Como tienen continuidad, no existen vacíos, a eso se refiere la homogeneidad, y se reaccionan igual en todas las direcciones, a eso se refiere la isotropía. Admitiremos que las tensiones son continuas, derivables. Si pasamos del punto A al punto B, que está en la parte superior del prisma elemental, habrá una variación de tensiones. Sobre la cara A tenemos sigma X, y sobre la cara B, que dista de la cara que se asienta en el punto A, una distancia diferencial de X, la función tensión normal, sigma X, podrá haber variado una variación de sigma X respecto de X por diferencial de X. O sea, esta es una derivada, es una variación, un incremento, dice en este punto el apunte, pero en realidad hay que tomarlo genéricamente como una variación. El incremento da a entender que hay un aumento y puede no ser un aumento, puede ser una disminución, ¿no? En realidad hay una variación entre la cara, la tensión que actúa sobre la cara A y sobre la cara B, y está definida por este sigma X más la variación, la derivada de sigma X respecto de X por el diferencial de X. Esta variación, la derivada, la variación del sigma X, se determina como el primer término del desarrollo de una serie de Taylor que ustedes ya deben haber visto. Lo mismo está ocurriendo sobre las otras caras que son normales al eje Y o al eje Z. Y ahí están definidas las componentes, también las componentes tangenciales, según sus componentes en dirección de X y Z, etc. Como se trata de un sólido que está en equilibrio, si yo analizo los esfuerzos que actúan sobre este sólido, actuarán tensiones, solamente dos tipos de tensiones. Tensiones superficiales, que son los esfuerzos que actúan sobre las caras, llámese sigma o llámese tau, llámese esfuerzo normal o llámese esfuerzo tangencial, que son fuerzas superficiales, actúan sobre las caras del prisma elemental y representan la acción de la parte del volumen del cuerpo que está faltando en nuestro análisis. Representan el efecto del resto del cuerpo sobre las caras de contacto con el resto del cuerpo. Pero también, como se trata de un sólido, actuarán fuerzas proporcionales a la masa del cuerpo, que son proporcionales a la fuerza gravitacional, o sea, la fuerza que corresponde a la masa por la acción de la aceleración de la gravedad, el peso del cuerpo. O sea, vamos a analizar dos tipos de fuerzas, superficiales y de masa. Si yo, como tengo un cuerpo en equilibrio, si yo hago el análisis de equilibrio de este cuerpo elemental, una sumatoria, obviamente van a aparecer
sumatorias de fuerzas igual a cero en el sentido del eje X, del eje Y y del eje Z. Primeramente yo analizo una sumatoria de fuerzas paralelas al eje X igual a cero en equilibrio. Me va a aparecer que sigma X más la variación de sigma X respecto de X por diferencial de X por todo eso por el diferencial de Y diferencial de Z, una fuerza por unidad de superficie multiplicado por la superficie, que es diferencial de Y por diferencial de Z, menos sigma X, diferencial de Y diferencial de Z, que es la acción en la cara opuesta. Le voy haciendo una diferencia de fuerzas que salen del cuerpo elemental y fuerzas que ingresan al cuerpo elemental, más las fuerzas tangenciales tau zx por la variación de tau zx respecto de z por diferencial de z en un camino diferencial de z por el área diferencial de x diferencial de y, menos tau zx diferencial de x diferencial de y, más tau ix más la variación de tau ix respecto de y por diferencial de y por el área diferencial de x diferencial de z menos tau ix diferencial de z diferencial de y, más la fuerza de masa x por diferencial de y diferencial de x diferencial de z. Como es una fuerza de masa, es proporcional al volumen del cuerpo. El volumen elemental está definido por el producto diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z igual a 0. Simplificando, me queda en definitiva que la variación de sigma x respecto de x más la variación de tau zx respecto de z más la variación de tau ix respecto de y más x por el volumen elemental diferencial de x diferencial de y diferencial de z igual a 0. O sea, la variación o incremento, como define el apunte, la variación de sigma x respecto de x más la variación de tau ix respecto de y más la variación de tau zx respecto de z más x es igual a 0. Si de la misma manera, si yo de la misma manera hago una sumatoria de fuerzas paralelas al eje Y o al eje Z, bajo la condición de equilibrio, o sea, igual a 0, obtendremos que la variación de tau xy más la variación de sigma respecto de x, ¿no? Más la variación de sigma y respecto de y, más la variación de tau y z respecto de z, es igual a 0, o la variación de tau xz respecto de x más la variación de tau y z respecto de y más la variación de sigma z respecto de z más z es igual a 0. El conjunto de estas tres ecuaciones resultantes se conoce como ecuaciones diferenciales del equilibrio. A veces también se las conoce como ecuaciones indefinidas del equilibrio, porque tienen que verificarse en cada punto del sólido en equilibrio que yo estoy analizando. Para completar el análisis de equilibrio que tiene que hacerse, o sea, la componente que me está faltando para que el cuerpo esté en equilibrio total, más allá de una sumatoria de esfuerzos resultantes igual a 0 en las tres direcciones posibles, me falta la condición de que el cuerpo no esté girando. Me falta una sumatoria de momentos. Para simplicidad y para reducir operaciones, trasladamos el origen de coordenadas a el baricentro del cubo elemental, con lo cual los esfuerzos normales van a estar cortando el origen de coordenada
no van a tener incidencia de momento, y los esfuerzos tangenciales paralelo al eje que tomemos como referencia tampoco me van a generar momento. Por ejemplo, en el caso de el momento respecto del eje X, igual bajo la condición de equilibrio, solamente si ustedes están mirando, si ustedes se van fijando en la figura inicial anterior, me va a quedar que tau i z más la variación de tau i z respecto de i diferencial de i por el área diferencial de x diferencial de z por el brazo de palanca diferencial de i sobre 2. El brazo de palanca en este caso es la mitad, el diferencial de i, pero la mitad, porque está en el origen de coordenadas, la mitad nada más. Más tau i z por diferencial de x diferencial de z superficie, por brazo de palanca, diferencial de i sobre 2, menos tau i tau zi más la variación de tau zi respecto de z diferencial de z por diferencial de x diferencial de y por el brazo de palanca diferencial de z sobre 2 menos tau zi diferencial de x diferencial de y, que es la superficie, por el brazo de palanca diferencial de z sobre 2. En este caso, el momento positivo gira en el sentido horario y esto es igual a 0 por condición de equilibrio. De la simplificación de términos, me va a resultar que tau i z es igual a tau zi. Idénticamente, para el eje y, sumatoria de momentos respecto del eje y igual a 0, y para el eje z, sumatoria de momentos respecto del eje z igual a 0, me va a resultar que tau i z es igual a tau zi y que tau xi es igual a tau ix. Esta igualdad de esfuerzos portantes se conoce como la ecuación de Cauchy o la ley de Cauchy o ley de reciprocidad de tensiones tangenciales. Y el enunciado es que en dos planos cualesquiera cuya intersección define una arista, las componentes normales a esta de las tensiones tangenciales que actúan en dichos planos son de igual intensidad y concurren o se alejan de la arista, son de signo contrario. Las tensiones tangenciales concurren o se alejan de una arista que forman dos caras ortogonales entre sí en la arista de concurrencia. Esta es la ecuación de Cauchy o la ley de Cauchy o la ley de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Bueno, acá no estamos viendo, pero si ustedes miran la ecuación de las ecuaciones diferenciales de equilibrio, eran 3 términos tangenciales y 3 términos normales. Había tenían 3 componentes de esfuerzos tangenciales y en diagonal 3 esfuerzos normales, sigma x, sigma y, sigma z. Dispuestas simétricamente respecto de la diagonal de tensiones normales, las tensiones tangenciales sigma xy, sigma ix, sigma xz, zx, sigma y z, zi. En general tienen 9 incógnitas, digamos que descartando, tiene 9 incógnitas, con los esfuerzos de gravedad, de las fuerzas de masa, que se definen ubicando el cuerpo en un punto determinado, se pueden conocer las fuerzas de masa. Pero los términos de una matriz simétrica de esfuerzos tangenciales y esfuerzos normales tienen 9 incógnitas. Si yo utilizo la ley de Cauchy, se reducen a 6, de 6 a 3.
más 3 esfuerzos normales. Más 3 esfuerzos normales. Esto lo que me define es que la determinación del estado tensional de un cuerpo siempre resulta indeterminado para una presión interna determinada. Implica para su resolución la consideración de ecuaciones de compatibilidad en las deformaciones, el análisis de las deformaciones, y en forma similar como las ecuaciones diferenciales de equilibrio se relacionan entre sí, se pueden resolver por 2 caminos diferentes. Una recurriendo a la teoría de la elasticidad o a la resistencia de materiales. La teoría de la elasticidad, me aparecen otras ecuaciones diferenciales, aparte de las del equilibrio, que se refieren al entorno y que se trata de obtener mediante la integración de ecuaciones integrales. Es un proceso que no es de fácil resolución y de sencilla resolución, y en el campo de la resistencia de materiales se hacen hipótesis aproximadas aplicables a distintos casos particulares que se definen experimentalmente y que es el camino que nosotros vamos a utilizar, digamos, en esta parte de esta materia, ¿no? Y bueno, sí. Sí. Vamos a levantar un poquito, vamos a ver. Bueno, acá, deformación en el estado triple. Si yo recurro a la ley de Hooke, sigma era igual a epsilon por el módulo de elasticidad. En este caso, sigma x igual a, o epsilon x, que es el coeficiente unitario de deformación, la deformación unitaria epsilon, va a ser igual a sigma x sobre e. De la misma manera, si tenemos un estado, mejor dicho, para el estado simple lineal, si yo recuerdo el módulo mu de Poisson, que en este caso es negativo, si existen tensiones en el sentido del eje Y, habrá un acortamiento en la sección transversal. La deformación en el sentido lineal va acompañada de una deformación contraria, proporcional en el sentido transversal. A esto se refiere el epsilon prima x, que es menos mu, coeficiente de Poisson por epsilon I, mu, sigma I sobre módulo de elasticidad. Lo mismo si actúan otras tensiones en otras direcciones, como el caso de también actuando tensiones en el sentido del eje Z, tendría en las 3 direcciones, tomando deformaciones o tensiones actuantes en otras direcciones, epsilon x, que es igual a 1 sobre e, factor común de sigma x menos mu, sigma i más sigma z, o sigma i igual a 1 sobre e, sigma i menos mu por la suma de sigma x sigma z, o epsilon z igual a 1 sobre e de sigma z menos mu por sigma x más sigma i. En este caso, las tensiones tangenciales no provocan variaciones de las dimensiones de la pieza, sino tan solo distorsiones. Un segundito ya.
Profe, Sí, ahí estoy. Ahí estoy. La distorsión que yo les comentaba están indicadas en esta deformación de deformación, digo, variación de fórmula. El ángulo de distorsión es gamma en este caso. Las constantes elásticas, el módulo de elasticidad longitudinal E, el coeficiente de Poisson mu y la elasticidad transversal, se va a demostrar más adelante que no son independientes y están relacionados en la fórmula 3,6. G es igual a E sobre 2 por 1 más mu. Las leyes anteriores constituyen 3, 4, 5 y 3, 4, 3, 4 y 3, 5 constituyen lo que se denomina la ley o esfuerzo generalizado de Hooke. Vamos a analizar ahora el caso particular del estado doble de tensiones o el estado plano de tensiones. En un punto, digamos, según la orientación del plano. Un elemento definido por tres planos normales entre sí está sometido a un estado de tensiones que no está sometido a estado de tensiones en dos de sus caras, es un estado plano. Veamos la figura siguiente, para para generalizar el razonamiento, de una sección de un cubo, pasamos a analizar una sección triangular, que tiene dimensiones diferencial de X y diferencial de Y, y que una de las caras tiene un ángulo de inclinación cualquiera, alfa, respecto del lado diferencial de X. El plano, hay un plano inclinado que define en realidad más que un cubo, un prisma de profundidad diferencial de Z, que ya vamos a ver en el desarrollo del problema, va a ser igual a la unidad, y vamos a analizar el estado tensional en este cuerpo, que está sometido a un estado plano de tensiones. No tiene fuerzas según el sentido del eje Z, solamente tiene sigma X y solamente tiene sigma Y, y esfuerzos cortantes sobre la cara paralela al eje Y y paralela al eje X. O sea, tenemos sigma X y tau XY, tenemos sigma Y y tau IX. Y una cara biselada, una cara del prisma elemental que se define por un ángulo alfa respecto de el eje Y, en este caso. De forma tal que el diferencial de X se puede, trigonométricamente, ¿no? Se puede definir el lado diferencial de X como el diferencial de S, que es la longitud de ese lado, de ese bisel, por el seno de alfa, o el diferencial de Y por el diferencial de S por el coseno de alfa. Adoptamos las siguientes convenciones de signo que hay que establecer en este caso para trabajar. En el caso de las tensiones normales, siempre van a ser positivas cuando se produzca tracción. O sea, van a tener el signo más cuando sean esfuerzos de tracción. Y van a ser negativas cuando sean de compresión. En el caso de las tensiones tangenciales, son positivas cuando produzcan un giro de momento con sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Se puede correr un cachito más hacia o me parece sí. ¿Crees que va a ser más lento? No se puede ver al costado, ¿no? Acá se le compra. Así están viendo. Así están viendo.
Los esfuerzos tangenciales serán positivos cuando produzcan un giro de momento con sentido horario respecto al punto anterior del prisma. El ángulo alfa se mide a partir del plano vertical y se considera positivo cuando es antihorario. El sentido de definición del ángulo alfa es antihorario. El plano definido mediante el ángulo alfa es paralelo al eje Z. Los tres planos, en definitiva, concurren a un mismo punto, de ahí que no tenemos fuerzas de masa sobre dicho elemento. Recordamos puntos del teorema de Cauchy, por lo cual tau xi es igual a tau ix. Como si tomamos una distancia diferencial de z, que coincide con el diferencial de z, de valor unitario, el prisma tiene una longitud unitaria, planteando elecciones sobre la dirección 1 y por razones de equilibrio, L por razones de equilibrio, planteamos sumatoria de fuerzas, me va a quedar que sigma alfa, que es la tensión que actúa sobre la cara que está inclinada un plano alfa, un ángulo alfa, por diferencial de S por la unidad, el largo del prisma, menos sigma x por diferencial de y coseno de alfa por 1, más tau xi por diferencial de y seno de alfa por 1, menos sigma i diferencial de x seno de alfa por 1, más tau xi diferencial de x coseno de alfa por 1 igual a 0, va a resultar que sigma alfa va a ser igual a sigma x coseno cuadrado de alfa más sigma i por seno cuadrado de alfa menos 2 tau xi seno de alfa coseno de alfa. Esta es una ecuación paramétrica, es la primera ecuación paramétrica del estado tensional, donde el parámetro de definición de las tensiones en forma genérica sobre un plano cualquiera que está inclinado un valor angular alfa, que es igual a esta expresión sigma alfa, y alfa es el parámetro, por eso es una ecuación paramétrica, ¿no? Si yo hago transformaciones trigonométricas de las funciones coseno cuadrado, seno cuadrado y seno de alfa por coseno de alfa, hago transformaciones trigonométricas utilizando relaciones trigonométricas del ángulo duplo, seno de alfa, coseno de alfa, y expresiones de x cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado trigonometría, transformando, aplicando la ecuación, transformando, me queda sigma finalmente, ¿no? Sigma de alfa es igual a sigma x más sigma y sobre 2 más sigma x menos sigma y sobre 2 por coseno de 2 alfa menos tau xi por el seno de 2 alfa. Es coseno de 2 alfa, funciones del ángulo duplo, coseno de 2 alfa y seno de 2 alfa. De manera similar proyectamos las fuerzas sobre la dirección 2, que corresponderían a la inclinación del plano alfa. Hacemos una sumatoria de fuerzas en la dirección 2 igual a 0. Y también, me va a dar tau alfa diferencial de S, que es el largo de la sección oblicua, menos sigma x por diferencial de y seno de alfa, tau xi por diferencial de y coseno de alfa más sigma i diferencial de x coseno de alfa más tau ix por diferencial de x seno de alfa igual a 0, simplificando y estableciendo también funciones del ángulo duplo, me queda la segunda
ecuación paramétrica para el estado plano de tensiones, tau alfa, que es sigma x menos sigma y sobre 2, el seno de 2 alfa más tau xy por el coseno de 2 alfa. La 3.9 y la 3.8 son ecuaciones paramétricas del estado plano de tensiones. Valen para tensiones normales definidas por la ecuación 3.8 con estado plano, hablo sigma x, sigma y nada más, y la 3.9 que es el estado tensional de corte para cualquier ángulo alfa de inclinación de una de las caras. Son ecuaciones paramétricas y el parámetro para el estado plano es el ángulo alfa. Las tensiones vinculadas a dos estados planos perpendiculares ortogonales entre sí se denominan tensiones complementarias, o sea, corresponden a un triángulo rectángulo. Los ángulos son complementarios y las tensiones también son complementarias. Para determinarlas, podemos reemplazar en las ecuaciones anteriores, que son válidas para cualquier ángulo alfa, por el ángulo alfa más 90 grados, que es el ortogonal a cada valor, y resulta que en un estado ortogonal que dista 90 grados del ángulo alfa, la tensión vale sigma x más sigma y sobre 2 más sigma x menos sigma y sobre 2 menos coseno de 2 alfa menos tau xy menos seno de 2 alfa. El valor de los signos tienen que ver con valores de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes de un triángulo, de un círculo trigonométrico. Haciendo una sumatoria de sigma alfa más sigma prima alfa, me resulta que sigma alfa más sigma alfa prima finalmente es igual a sigma x más sigma y es una constante. Esta constante se conoce como el invariante de tensiones. Siempre que estemos sumando tensiones sobre planos ortogonales entre sí, la sumatoria de las tensiones x e y van a ser constantes, una sumatoria constante, ¿no? Esto voy a adelantar un poquito lo que vamos a deducir acá. Vamos a deducir valores máximos. El punto siguiente es valores máximos y mínimos. Pero si yo recuerdo el invariante de tensiones, si es constante, si sigma x es máxima, necesariamente sigma y va a ser mínima, y viceversa por esta relación del invariante de tensión. Vamos a ver ahora en valores máximos y mínimos. Para trabajar con la definición de valores máximos y mínimos, utilizando las expresiones anteriores, 3.8 y 3.9, cuando el prisma elemental tiene una rotación, vamos a tratar de determinar ahora qué rotación debería tener para que las tensiones alcancen valores extremos, máximos y mínimos. Como son expresiones que corresponden a la continuidad de una función en el ámbito de las expresiones matemáticas, la condición de máximo mínimo la obtenemos de una derivada igual a 0. La primera función paramétrica sigma alfa la diferenciamos, derivamos respecto de alfa y la igualamos a 0. Y me resulta que es igual menos sigma x menos sigma y por el seno de 2 alfas menos 2 tau x y coseno de 2 alfa igual a 0. Y de acá la tangente, despejando, la tangente de 2 alfa 0 es igual a menos 2 tau x y sigma x menos sigma y.
De esta relación que obtuvimos de una diferenciación, condición igual a cero, ¿no? Una condición matemática de derivar una función respecto del parámetro, respecto de la variable, e igualarla a cero, se puede interpretar en un triángulo, como un lados de un triángulo rectángulo, de lados 2 tau xi en la base y sigma x menos sigma y en la altura del triángulo, siendo el valor angular 2 alfa 0, y obviamente la hipotenusa en este caso es la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de cada lado. En esta figura, esta figura nos va a facilitar las deducciones siguientes. De la figura del triángulo puedo establecer que cuál es el valor del coseno de 2 alfa 0 y el valor del seno de 2 alfa 0. Si yo sustituyo en el valor de la perdón, estoy tratando de... No, el valor máximo me daba sigma alfa 0, sustituyo en la ecuación deducida y simplifico, me queda que la tensión máxima o mínima es igual a sigma x más sigma y sobre 2 más menos 1/2 de la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y al cuadrado más 4 tau x y al cuadrado. Encontrando relaciones del coseno de 2 alfa 0 y seno de 2 alfa 0, sustituyendo en la ecuación máxima derivada de la condición de máximo, finalmente me queda que la tensión máxima o mínima viene expresada de esta manera, ¿no? Si yo sumo, es la tensión máxima. Si yo utilizo el signo menos antes del radical de la raíz cuadrada, me queda la tensión mínima. Si calculamos el valor de tau alfa para sigma alfa, si en la expresión de tau alfa utilizo el valor de alfa sigma, el valor que maximiza la expresión de la tensión, el esfuerzo normal, me va a resultar que cuando el esfuerzo normal sea máximo o mínimo, el esfuerzo cortante va a ser cero, va a ser nulo. Va a ser nulo. Bueno, esto nos está diciendo que las tensiones máximas y mínimas no solo se producen simultáneamente en planos ortogonales, sino que al mismo tiempo en dichos planos las tensiones tangenciales son nulas. La condición para que se maximice o minimice el esfuerzo normal es que el esfuerzo cortante debe ser cero. Vamos a ver ahora, con un análisis bastante parecido, cómo se determinan las tensiones máximas, tangenciales máximas y mínimas. Para eso, la segunda ecuación paramétrica, la que definía el esfuerzo tangencial tau alfa, derivamos respecto de alfa y lo igualamos a cero. De manera similar, me aparece que la tangente de 2 alfa tau es igual a sigma x menos sigma y sobre 2 tau xy. La tangente de 2 alfa tau menos con la relación de estos de triángulos rectángulos es una relación trigonométrica. Tangente de 2 alfa tau es igual a menos la inversa de 1 sobre 2 tangente de 2 alfa sigma, ¿no? Difieren en 90 grados respecto de alfa tau. De la misma manera,
trabajando con un triángulo rectángulo parecido a la ecuación anterior, pero con el valor de lados sigma x más sigma y levanta un poquito más. Sigma x menos sigma y de ordenada y de abscisa 2 tau xi, se puede establecer sustituyendo, el valor sigue siendo el vértice del triángulo sigue siendo 2 alfa tau en este caso, sustituyendo en la ecuación paramétrica del valor de tau alfa, me resulta que el tau máximo es igual a más o menos 1/2 de la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y al cuadrado, más 4 tau xi al cuadrado. Que es el segundo, si ustedes se fijan, corresponde al segundo término de la ecuación de sigma máximo, sigma mínimo. Corresponde a el radio de una circunferencia. Bajo hasta el título. Más, ahí. Estas expresiones que nosotros hemos deducido matemáticamente hasta acá y analizando solamente estado tensional, lo que vamos a demostrar acá es que se corresponden a una graficación, a una demostración gráfica que corresponde a un círculo que se conoce como círculo de Mohr para el estado plano de tensiones. Lo que estoy diciendo es que puede representar en un sistema coordenado tau sigma, se puede representar el estado tensional múltiple plano de un cuerpo bajo la forma de puntos de una circunferencia o círculo de Mohr. Para demostrar esto matemáticamente hace traspasa términos de las ecuaciones anteriores, sigma alfa, tau alfa, las eleva al cuadrado, la suma, y encuentra una expresión que es la 317, que se corresponde a el equivalente de, si ustedes recuerdan trigonometría o geometría analítica, x al cuadrado, sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado, más y al cuadrado, tau xi al cuadrado, es igual a r al cuadrado, donde r al cuadrado es el segundo término de la ecuación 317. Corresponde a la expresión geométrica de un círculo. La propiedad fundamental de esta circunferencia es que cada punto de esta circunferencia está asociado a un par de valores sigma tau, tensiones de corte, tensión normal, correspondiente a un plano establecido. Desde el punto de vista práctico, el trazado de la circunferencia es muy simple. Se ubica el punto, se establece un sistema coordenado tau sigma, un sistema coordenado en ordenadas esfuerzo tau, en abscisas el esfuerzo sigma. Se establece dos puntos A y B que tienen tensiones sigma x y tau x, y el punto B que tiene sigma y tau y x. Se grafica en determinada escala para sigma y para tau
a eso me refiero en la escala, se grafica tau x y tau ix, y el punto B a una distancia sigma x, el punto A a una distancia sigma x y el otro sigma y. Se une el punto A con el punto B, se une el punto A extremo de tau ix y el punto A extremo de xy, se unen entre sí cortando el eje de abscisa en el punto C. Este es el radio de la circunferencia. Trazamos la circunferencia. La distancia OC va a representar el promedio de las semidistancias sigma x, de las semitensiones, sigma x más sigma y sobre 2. El valor de la distancia RC va a representar la semidiferencia de las tensiones sigma x menos sigma y. Esto asumiendo que sigma x sea mayor que sigma y. Y el radio de la circunferencia va a ser RC al cuadrado más RA al cuadrado raíz cuadrada. O sea, me va a quedar sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy cuadrado, que va a ser el radio. Y si ustedes recuerdan, el valor del radio representaba en más menos la máxima y la mínima tensión de corte posible para un sistema plano de tensiones. Bueno, esto admite también una demostración recurriendo a la trigonometría. También se puede demostrar, digamos, esta relación por una relación trigonométrica, ¿no? Que ya no está en el caso, ¿no? Analizar. Bueno, acá utilizando términos, utilizando elementos de la trigonometría, demuestra, digamos, las expresiones anteriores, y que también eso corresponde a las fórmulas que hemos encontrado analíticamente o como condición de función continua, derivando, igualando, maximizando, igualando a cero anteriormente, ¿no? Es una demostración gráfica que ustedes la pueden deducir esto. ¿Pasa todo? Sí. El círculo de Moore no solo resulta práctico para determinar tensiones que se presentan en un plano cualquiera, sino que a partir del mismo pueden obtenerse tensiones principales y sus planos principales. A las tensiones principales máxima o mínima, las tensiones principales son las tensiones máximas que se pueden obtener en un plano cualquiera, ¿no? Máxima o mínima en un plano. Y el ángulo, el valor del ángulo o los ejes que definen a este plano o tensión principal, se denominan planos principales y tensiones principales del estado plano de tensiones. Hemos representado figuras y sus correspondientes planos en la actuación. Bueno, y acá da un ejemplo, digamos, de cómo se trabaja para cada caso. Acá hace un ejemplo de corte puro, cuando haciendo girar la figura del cuerpo un determinado valor que corresponde a 45 grados, aparece el máximo valor del esfuerzo cortante o el mínimo valor del esfuerzo cortante, tau ix, tau xy. Y en este caso, 45 grados es la inclinación del ángulo que hay que rotar para obtener el máximo corte.
Bueno, esto tiene que ver con aplicaciones del círculo de Moore y con las deformaciones o los esfuerzos que pueden aparecer. Esto lo vamos a ver después con casos prácticos, ¿no? En el estado, esto vamos a referirnos al estado triple. También es posible determinar las tensiones principales en un estado simple, en un estado doble y también en un estado triple. Si suponemos que estas tensiones son conocidas, se puede demostrar que el par de tensiones sigma tau correspondiente a un plano inclinado cualquiera se corresponde con las ordenadas de cierto punto ubicado dentro del área rayada indicada en la figura 3.12, encerrada por los círculos definidos, en este caso, por las tres tensiones principales. Cuando veamos las condiciones límites de un estado de tensiones doble o triple, vamos a utilizar conceptos del círculo de Moore para poder establecer estas aplicaciones. Sí. ¿Pasó todo? Sí. Esa es la última fila. Bueno. Hasta acá todo lo que tiene que ver con estado de tensiones, lo que está restando es los problemas de aplicación del concepto de estado plano de tensiones, que para nosotros va a ser simplemente a partir de ahora aplicaciones del círculo de Moore. Te puedo compartir. La clase de hoy hasta acá, porque ya tenemos elementos suficientes como para poder avanzar en el práctico en los distintos bastantes temas para resolver adelante, ¿no? Vamos a tomar en cuenta como asistente la gente que estuvo conectada a la clase, vamos a tomarlo como asistente a las clases. ¿Bien? Así que hasta acá vamos a ver por el día de hoy la clase, ¿no? Ya para no cambiar tan abruptamente de tema, ya nos está quedando... Te conecto por ahí. Bueno. Como la asistencia. Bueno. No, Mario. Sí. Hola, Mario. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. Hola, Mario. Yo ya terminé el círculo de Moore, o sea que con esto vamos a terminar por la clase de hoy. No sé si vos querés decirles algo. No, aquel que tenga alguna duda, aprovechando que estamos los dos, Bueno. que pregunten alumnos. Bueno. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí. La constante para los trabajos prácticos. Mi apellido es Puyol. La constante suya es 7, Puyol. 7, perfecto, gracias. Otro tema, me mandaste un correo que no podés asistir a clase, Puyol. No, sí, estoy tema. haciendo... El que no concurre a las clases nuestras pasan con ausente, eso es lo que habíamos acordado con sus compañeros. No, estoy asistiendo... Quería avisar nomás eso para que quede claro, ¿vio? Sí, No estoy asistiendo normalmente. Bueno, perfecto. Bueno, Gracias. voy a tomar asistencia. Karina Aquino. Presente, profe. Gracias. Arca Blácida. Presente, profe. Gracias. Argañarás Bricia. Presente, profe. Gracias. Barrio Silvina. Presente, profe.